Estamos conversando con Sergio Jaramillo. Sergio fue viceministro de Justicia en Colombia, si no me equivoco, un hombre muy activo en el proceso de paz en Colombia. Hoy está en Bruselas, así que agradecemos la gentileza de atendernos con este cambio de horario. Y la idea es conversar en dos tópicos. Uno, por un lado, hacer una reflexión compartida sobre este año que se cumple de esta cruel guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, y por el otro lado, centrarnos en lo que es esta campaña latinoamericana de Aguanta Ucrania, de la cual yo formo parte y con la cual estoy plenamente identificado. Así que, Sergio, bienvenido y gracias por tu tiempo y gracias por esta disposición a estar en Optimism conmigo en este momento. Muchas gracias, Claudio, por esta invitación y por todo tu apoyo, que es muy importante para nosotros. Creo que es el apoyo que toda la gente de bien y toda la gente involucrada con la libertad y con los derechos humanos tenemos que dar en estos momentos. Te pido para arrancar este diálogo, tu reflexión con este año que hemos vivido, que estamos viviendo y estos días que se está viviendo en el mundo con tanta tensión. Pues mira, a mí me preguntan bastante porque realmente el cargo que ocupé por más tiempo en el gobierno de Colombia fue el de Alto Comisionado para la Paz, que es un miembro del gabinete en Colombia con esta guerra tan larga que tuvimos, que está encargado de las negociaciones con las guerrillas. Entonces me preguntan mucho sobre negociación y yo trabajo hoy en día desde Bruselas asesorando negociaciones. Pero yo siempre me comienzo diciendo, para negociar se necesitan dos. Y lo que vemos, el caso de Ucrania, es una invasión como no se ha visto, francamente, pues en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un personaje que cada vez se asemeja más a los personajes de los años 30 y que no tienen ningún interés en negociar. Entonces, lo primero que hay que decir es, para negociar se necesitan dos. Y aquí, en este momento, no hay ningún espacio para una negociación. Lo que tenemos que hacer es asegurar que las responsabilidades se asignen correctamente, porque toda la estrategia de Putin es tratar a Ucrania como una especie de peón de Occidente, y salvar su responsabilidad, porque eso es una invasión. Entonces, lo primero que hemos dicho con esta campaña es: hay que volver al sentido común, hay que llamar las cosas por su nombre. Una invasión es una invasión, no necesita más comentarios. La responsabilidad es del invasor. No podemos meternos en el juego de qué justificación tiene, porque ahí se nos cae el andamiaje legal internacional, se nos cae el derecho internacional que nos protege a todos. Pero además, y termino con eso, yo creo que es muy importante que América Latina tenga una voz propia en esta discusión, que se oiga la voz de los latinoamericanos desde su propia perspectiva, que no es la misma de los europeos ni la de los americanos. Y es lo que hemos estado tratando de promover con esta campaña. ¿Sentís que Latinoamérica ha estado ausente en la discusión durante todo este año? Claro, por supuesto, América Latina ha estado francamente callada, callada. Y uno no puede estar callado frente a la mayor crisis que ha tenido el planeta en términos político-militares desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que la gente tiene muchas otras preocupaciones. En América Latina, nuestros países fueron muy golpeados por el COVID, fueron muy golpeados por las consecuencias socioeconómicas del COVID, y uno entiende perfectamente la cantidad de preocupaciones que hay. Pero es que esta no es una crisis más, es la crisis que va a determinar en qué tipo de mundo, en qué planeta vamos a vivir mañana, van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Y tenemos que ser parte de esa discusión. Hoy leía a Andrés Malamud, a quien sigo bastante, que debes conocer obviamente, y yo puso una definición en Twitter que realmente me llamó la atención por la sencillez y la contundencia. Dijo, si Rusia deja de atacar, se acaba la guerra. Si Ucrania deja de atacar y defenderse, se acaba Ucrania. Esa es una frase de los ucranianos, esa es una frase que usan los ucranianos. Y así es, así es. Eh, Como siempre hay que entender las circunstancias particulares, y en este caso, cualquier persona que esté a favor de los derechos humanos, de la protección de las personas, eh, tiene que estar a favor
de Ucrania y de que Ucrania se defienda, porque lo que está haciendo Putin no solamente es una invasión, sino eh, está usando el poderío militar de Rusia, la segunda potencia del mundo, contra la población civil de manera dirigida, de manera dirigida. Uno ve la destrucción de las ciudades y no lo puede creer. Uno lee las versiones sobre los primeros días de la invasión en Kharkov y era una violencia dirigida a los civiles, a destruir los edificios. Y uno dice, eso no puede ser, eso no puede ser que en el siglo XXI eso se tolere. Absolutamente. Y uno lo ve, digamos, con sus capítulos más agresivos, la falta de no saber qué ha pasado con tantos niños que fueron huérfanos, que fueron apropiados por Rusia, que hay una campaña mundial para conocer, detener esto y saber el paradero. Yo ayer justamente adherí a una campaña mundial sobre qué pasa con los niños que Rusia se apropió. Te hago una Es una cosa pregunta. inaudita, es exactamente el tipo de ejemplos que hay que dar. Imagínense una ciudad absolutamente destruida, como vemos en los documentales de la Segunda Guerra Mundial, como Mariupol, absolutamente destruida, con artillería, con misiles. Y los niños que quedan por ahí, entonces se los llevan los rusos a hogares en Rusia y luego los ponen para adopción. O sea, imagínense a alguien en América Latina que se le lleven a sus hijos o que los padres están desaparecidos y esos niños simplemente se los lleven y los entreguen a adopciones. Es una barbaridad que nadie se imaginaría que era posible hoy, pero es lo que está ocurriendo. Cuéntame un poco de esta campaña fantástica de Aguanta Ucrania. Un nombre tan sencillo y que tiene mucha significación en distintas culturas. Acá en Argentina, el Aguanta Ucrania tiene toda una significación. La palabra aguanta. Claro, pero es que además esta campaña tiene un origen argentino o colombo-argentino. En realidad no es colombo-argentino, en realidad es de varios países de América Latina, porque también mexicanos, peruanos, uruguayos nos ayudaron con esto. Pero sobre todo un brillantísimo creativo argentino, Esteban Martucci, con otro colombiano amigo mío, Francisco Samper. Todo eso se originó por una llamada que yo le hice a Francisco Samper hace más de 6 meses diciéndole que teníamos que hacer algo para que se oyera la voz de América Latina porque Rusia estaba imponiendo una versión de los hechos que era contraria a lo que estaba pasando y porque había que acompañar a los ucranianos. Entonces comenzamos a mirar y a dar vueltas y se creó este grupo de creativos y con Esteban justamente se creó no solamente la frase aguanta Ucrania, sino Esteban con todo su genio visual creó, digamos, la tipografía y la estética perfecta que realmente ha sido muy impactante. Y ahí han ido sumando, o sea, estuvo dirigida en principio a escritores, a pensadores, a filósofos, y hoy lo han abierto a toda la sociedad del continente para que den su testimonio de apoyo. ¿Es así? ¿Son las etapas? Exactamente, exactamente. Comenzamos pensando en cómo comenzar, porque nosotros realmente lo que somos unos facilitadores de un espacio para que se lo apropien las voces de América Latina. Tuvimos la oportunidad de hacer la primera invitación en el Festival Literario del GEI en Cartagena, en Colombia, ahora a finales de enero, que era un muy buen momento porque se reunían muchos escritores de América Latina justamente, entonces personas, digamos, muy distintas como Leonardo Padura de Cuba estaban ahí, o Juan Gabriel Vázquez de Colombia, escritores ucranianos, el más conocido hoy en día, Andrei Kurkov, también estaba. Entonces logramos armar una conversación con Kurkov, con Juan Gabriel Vázquez, con Lidia Cacho, una escritora y periodista mexicana, y comenzamos con esta idea de invitar a la gente a que añadiera su voz. La idea de tener voz es como el corazón de esta campaña. Y lo digo también porque la gente a veces dice, bueno, pero eso de qué es útil que yo
¿Para qué sirve que yo grabe un pequeño video que lo que hacemos es, y aprovecho para decirlo, en tu programa es una invitación a todo el mundo en América Latina? Esto no es una campaña de escritores o de intelectuales, es una campaña de todo el mundo, para que graben un breve video de unos 30 segundos identificándose de dónde están hablando, expresando su rechazo a la invasión, dándole una voz de aliento a los ucranianos y cerrando con la frase "aguanta Ucrania", que la gente allá la está oyendo, la gente allá la está oyendo, y esto ha cogido cada vez más fuerza. Entonces no son ya solamente los escritores, sino también músicos, sino también cineastas, periodistas. eh, Carolina Moroso, la periodista argentina, que antes de abordar hace 4 días el avión para Ucrania o para Polonia, para llegar a Ucrania, nos grabó un video bellísimo, entre otras cosas. Todo esto lo encuentran en el hashtag Aguanta Ucrania en Instagram. Esa es la invitación, a que más y más gente se sume, Sí, sí, para que aquí esta. Sacheri, escritores argentinos, sé que Sacheri está dispuesto, Santiago Kovadlov, Silvia Plager, hay muchísimos escritores argentinos que están, Josefina Delgado, que fue directora de la Biblioteca Nacional, hay muchísima gente que está empujando e interesada en que esta campaña tenga cada vez mayor difusión, que es un poco lo que la idea de esta plataforma nuestra de Optimis, de sumarnos a las buenas ideas. Yo dije que, en mi testimonio dije que la guerra es la negación absoluta de los derechos humanos. Entonces, en función de eso, hay un solo lado donde podemos estar parados. No se puede estar parado en otro lado que no sea junto a Ucrania y por el mensaje de la paz. Y creo que esto es el aguanta Ucrania, el ejemplo que está dando al mundo. Porque a veces acá, con la cultura futbolera que tenemos, el aguante, acá se habla de aguante, aguante fulano, aguante sultano, tiene que ver con el coraje y la fuerza. Y yo creo que justamente el Exacto, aguanta, cambiando exacto. el tiempo, nos trae este ejemplo de coraje y valentía que está dando el pueblo ucraniano, ¿no? Es una palabra finalmente, un verbo finalmente intraducible, aguantar. Pero justamente por eso nos ha funcionado muy bien, porque la gente en América Latina se identifica mucho con ese concepto, que no es simplemente uno como de resistencia, sino tiene un elemento proactivo, un elemento de no te dejes, sigue adelante. Eh, y nos ha funcionado muy bien, pero nos ha dado mucha lata traducirlo a otros idiomas. Yo te vuelvo un paso atrás en este diálogo, un hombre como un negociador, un experto, una persona experta y con mucho mundo, en el buen sentido, recorrido. Vos hablabas hablabas como de lo que el COVID ha traído y las preocupaciones de Latinoamérica, pero sentís también que hay un síndrome o un sentimiento, un complejo de América Latina de verse siempre lejos de Europa, que no termina de entender qué es lo que está pasando en el mundo y por eso es necesario una toma de posición que cambie esta mirada global. Absolutamente, y sobre todo para salir como de esa perspectiva de que es la de Putin, que es lo que Putin quiere lograr, que como si esto fuera una especie de partido de fútbol, entonces yo estoy con Rusia o estoy con Occidente y Ucrania es un balón. No, 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 esto es una invasión de Ucrania, esto es una invasión de Ucrania y nosotros estamos con los ucranianos. Ni siquiera estamos necesariamente a favor de los intereses de Occidente, estamos a favor de los intereses de los ucranianos, que están defendiendo su soberanía. Esto no es simplemente una guerra territorial, además de ser una cosa prehistórica como es una conquista territorial, va mucho más allá de eso, porque el objetivo real de Putin desde el inicio era robarle su soberanía a Ucrania. Recordemos cómo comenzó todo. Hace exactamente un año comenzó con una operación militar que pretendió tomarse un aeropuerto cerca a, a la capital, a Kiev, en la localidad de Gostomel. Trató de tomarse ese aeropuerto para que entraran todas las tropas de fuerzas especiales y con esas tropas asegurar unas entradas a la ciudad y tomarse la ciudad y tomarse el país y cambiar el gobierno. Eso es lo que quería Putin. Dominar Ucrania, poner a su propio presidente y robarle su soberanía. No lo logró hacer. Sufrieron unas derrotas terribles en esos primeros meses. Tuvieron que salirse y entonces decidieron como plan B, tomarse la franja izquierda
del río Dnieper como una especie de premio de consolación a sus ambiciones, pero su ambición es ser el dueño de Ucrania. Y eso nadie en América Latina lo puede permitir. Y justamente esa fue una de las razones más poderosas para hacer esta campaña. Es decir, la idea de ser invadido es una cosa que para nosotros no puede ser más repugnante. Y es lo que queremos promover. Absolutamente. Y me permito agregarte, ese es un año de guerra, que en realidad son 9 años cuando comienza con la avanzada con Crimea. Absolutamente. O sea, cualquiera que conozca la historia sabe que esto comenzó en 2014. eh, y para volver al punto anterior, Claudio, que es una cosa muy importante de tener en cuenta, y es que en la historia de Putin, esto no comenzó solamente en febrero del 2014 con la toma de Crimea, sino comenzó con la revuelta de Maidán. Y él lo ha Sí. dicho públicamente, lo dijo en junio en una conferencia en San Petersburgo el año pasado de una manera muy clara, que lo que había desatado todo esto era la revolución del Maidán. Y lo volvió a decir ayer en su intervención de casi 2 horas. Y uno dice, oiga, es una confesión increíble. Está confesando que una revuelta interna, un asunto político interno de un país, a su juicio, daba pie para que él usara la fuerza militar para invadirlo. ¿No es eso increíble? Es una cosa increíble que alguien acepte eso y que le parezca que aquí hay que mirar las razones de los unos y los otros. No puede ser. Absolutamente. Te pido ya como para ir cerrando una reflexión final, pensando cómo imaginarse el futuro y también con tu invitación a sumarse todo el mundo a Aguante Ucrania. El futuro es impredecible. No sabemos esta guerra cuánto va a durar. Hay que partir de la base que puede durar mucho tiempo y en efecto esa es justamente la estrategia de Putin, es dejar que pase el tiempo, es jugar con el tiempo, es usar el tiempo en contra de Ucrania para que yo digo todos perdamos el interés, nos aburramos y de esa manera los pobres ucranianos lleguen a un punto donde no dan más y Rusia, que es enorme, los pueda conquistar. Esa es la estrategia de Putin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos que eso está ocurriendo, unir nuestras voces, pero al mismo tiempo yo digo que los ucranianos ya ganaron su victoria principal, que es defender su país, su soberanía, su modo de vida, y eso no lo van a perder. Y lo que nosotros decimos es que mientras más voces se unan, mientras más unívoca sea la condena a esta invasión, más rápidamente va a llegar el final, porque la presión sobre Putin eh, no basta con la presión militar o con la económica, se tienen que unir las voces del mundo a decirle, esto es intolerable, esto es inaceptable, como han dicho tantos en tantos videos, en ese video espléndido que circulamos ayer, que lo recomiendo a todos con Isabel Allende, que está colgado ahora en nuestro hashtag Aguanta Ucrania en Instagram. Es inaceptable, para cualquier latinoamericano es inaceptable. Mientras más voces en Rusia oigan que América Latina está diciendo inaceptable, más rápidamente se va a acabar esta guerra. No solamente por nosotros, sobra decir, pero es muy importante esa voz. Gente que quiera sumarse con su voz, es grabar un video y enviarlo o subirlo con el hashtag Aguante Ucrania. Exactamente, se graba 30 segundos, como ya lo expliqué, se identifica. Soy Claudio desde Buenos Aires. Realmente en el siglo XXI es inconcebible que un país invada a otro, que pretenda conquistarlo y expreso mi solidaridad, estoy dando un ejemplo, con el pueblo ucraniano, aguanta Ucrania y lo cuelga con ese hashtag en Instagram o en Twitter o en Facebook. Esa Sergio, es la te agradezco invitación. muchísimo tu tiempo, tu claridad, tus conceptos. Te agradezco esta iniciativa que nos involucró a todos y que nos permite a todos expresarnos y ser activos en una campaña tan importante que es por la paz. Espero verte pronto en Buenos Aires o en Colombia o en Bruselas en alguno de estos días que uno pueda Con hacer. mucho gusto. Y la última palabra, una cosa muy, para mí, si me permite ese adjetivo, muy bonita de esta campaña ha sido como realmente desde todos los países de América Latina se han unido las voces y se han reforzado mutuamente como una sola voz. Los animo a todos a unirse también y sigamos con este esfuerzo de Aguanta Ucrania. Sí, señor, aguante Ucrania. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Un abrazo. Nos estamos viendo.